El poder de la narrativa visual hace que las imágenes cuenten una historia de manera particular, y esta se completa con los sonidos y con la música. Ambos elementos asumen una parte importante dentro de lo que se narra y cómo se cuenta. Es el caso de los audiovisuales. La combinación contrastada de los dos tiene generalmente un poder evocador y expresivo más fuerte. Esto es, apreciar cómo dentro de la narrativa del audiovisual, tanto con el sonido como con la imagen, aportan significados pertinentes. La narrativa visual ha tenido una larga historia. En el caso de la narrativa en pantalla, se remite a su uso hasta los días del cine mudo, donde ésta era meramente visual, no se contaba con el apoyo del sonido. Más tarde, se anexó el sonido a la imagen y del cine a la televisión. De esta a los videos, se han convertido recursos diversos para narrar una historia, para transmitir un mensaje. Es natural que poco a poco todo esté desarrollado en narrativa audiovisual se lleve a los nuevos medios, como el de los audiovisuales interactivos basados en pantalla. También, dentro de estos nuevos medios, se experimenta con la narrativa a tal punto de explotar los medios, el imaginario y el lenguaje ya usado anteriormente para crear, tal vez a manera de pastiche, una nueva propuesta de narrativa, viendo que la comunicación no es retórica necesariamente. En las historias no es necesario tener un inicio, un desarrollo y un final. Al considerar el desarrollo de una historia a través de las pantallas, sobre todo diseñadas para eventos masivos y como soporte de un escenario, es importante crear nuevas formas de visualizar historias que, además de llegar a la audiencia final, también funcionen al comunicar el mensaje y al explorar las posibilidades del medio. Menciona Jessica Helfand: "If as designers we are asked to consider the permutation of a story, our role typically has involved articulating the formal ways in which the story is rendered visually manifest. We think in terms of pint on counterpoint, word and image, pacing and sequencing, cropping and juxtaposing. In this medium, however, we must devise new methods of visualizing stories in multiple layers, for designing with multiple points of entry." Uno de los elementos importantes en la narrativa audiovisual es la continuidad. El hilo conductor en una narración da continuidad al discurso, y a pesar de las modificaciones o de los cambios, hace que se muestre como un todo. De ahí la importancia en crear una narrativa contundente y que se integre al concepto global. Un diseño audiovisual debe ser percibido como un todo, mayor que la suma de sus componentes. Cada signo adquiere valor por su relación con los demás, o sea, en función del sistema al que pertenece. Si bien en la actualidad existen historias que son contadas fragmentariamente, aún así, esta manera tiene un hilo conductor que hace que exista un común denominador, tal vez a su nivel básico, con tal que se entienda la intención de lo que se muestra. La continuidad en la narrativa hace que podamos hacer sentido de lo que vemos y oímos. En el caso de los audiovisuales, es necesaria para crear una expectativa en el usuario, para llevarlo a los puntos de sincronización, de tensión, así como para guiarlo en las variaciones de la experiencia audiovisual. Otro elemento esencial en la estructura de la narrativa audiovisual es el tiempo. En áreas como el cine, por ejemplo, la estructura de la narrativa responde al tiempo. La historia, sin embargo, está determinada también por el guión, por el diálogo, y alrededor de eso se gestiona cada escena. Se muestra la historia respondiendo a la diégesis, a lo que ocurre con los personajes, al diálogo entre ellos. En el caso de los audiovisuales, en conciertos, clubes u otro tipo de plataformas, el tiempo responde no solo al ritmo de lo que vemos en pantalla, sino también a la música, al sonido, y este no es secundario al otro. Ambos constituyen elementos importantes para la estructura de la narrativa audiovisual. Si en el audiovisual narrativo es la propia estructura del relato la que crea el ritmo, en nuestro caso la estructura se basa en la propia estructura del sonido y en el movimiento de las imágenes. El sonido o la música nos pueden indicar diferentes intensidades, texturas, modulaciones o ritmos que visualmente se manifiestan con cortes, con colores, movimiento o imágenes que responden a lo que se oye de una u otra manera. Son las dos, pues tanto el sonido como la imagen lo que hacen mancuerna para narrar un mensaje que evoque lo que se quiera dar a entender.